capítulo 11 de Job, So today we enter to the chapter 11 of Job. donde ahorita comienza a interactuar su último amigo, Safar Naamita. So we see the interaction of his last friend, Zophar Naamite, Contestando lo que él piensa que es correcto answering what he thinks that is right frente a la oración que acaba de terminar Job. in front of the prayer that Job just ended. ¿Se acuerdan que hace 8 días él estaba clamando a Dios? You remember that last week we were talking about when Job was crying out En frente de sus amigos, in front of his friends, en medio de la incertidumbre que él tenía, in the midst of the uncertainty that he was having. y su amigo comienza a señalarlo duramente por su insensatez pecaminosa. So his friends started to pointing him very harshly because of his sinful folly, Según él. according to him. Vamos a leer Job 11 del versículo 1 al 6. So let's read Job 11 from verses 1 to 6. Dice, respondió Zophar Naamatita y dijo, las muchas palabras no han de tener respuesta, y el hombre que habla mucho será justificado. ¿Harán tus falacias callar a los hombres? ¿Harás escarnio y no habrá quien te avergüence? Tú dices, mi doctrina es pura, y yo soy limpio delante de tus ojos. Mas, oh quien diera que Dios hablara, y abriera sus labios, y te declarara los secretos de la sabiduría que son de doble valor que las riquezas. Conocerías entonces que Dios te ha castigado menos de lo que tu iniquidad merece. Este amigo se muestra bastante indignado. So this friend showed himself that is very indignant. Yo me imagino allí manoteando I can see him waving his hands. y lo acusa a Job algo así como de mucha verborrea. So he accused Job of something like very verbosity. Que eso es como demasiadas palabras sin sentido. Like he is talking with a lot of words without sense. Y lo acusa de necedad, And he accused him about foolishness, lo acusa de burla about mockery, y de autocomplacencia. and self-indulgence. Como cuando uno entra en conmiseración. When we enter with self-indulgence. Ay, pobrecito yo. Oh, poor me. Y básicamente le dice que su castigo es más que merecido. And basically he says that his punishment he's very deserved. Y le termina diciendo, antes te faltó un poco más. And he end up saying something like, you didn't get quite enough. Con amigos así, ¿para qué más? ¿Sí o no? So with friends like that, why we need more? Dios. Ahora, sigamos leyendo del versículo 7 al 12. So let's continue reading from verses 7 to 12. Mira lo que dice. Let's see what he says. Sorry. ¿Descubrirás tú los secretos de Dios? ¿Llegarás tú a la perfección del Todopoderoso? ¿Es más alta que los cielos? ¿Qué harás? ¿Es más profunda que el Seol? ¿Cómo la conocerás? Su dimensión es más extensa que la tierra y más ancha que el mar. Si Él pasa y aprisiona y llama a juicio, ¿quién podrá contrarrestarle? Porque Él conoce a los hombres vanos, ve a sí mismo la iniquidad. ¿Y no hará caso? El hombre vano se hará entendido. Cuando un pollino de asno montés nazca hombre. Para que veamos cómo acusa a Job de tener una ignorancia que raya en la, perdón la palabra, estupidez. So to see where here, vuelve de nuevo. Él acusa a Job So he accused Job de tener una ignorancia que raya en la estupidez, to have an ignorance that borders stupidity. comparado con la gran sabiduría y conocimiento de Dios. Comparing with the great wisdom and knowledge of God. Más o menos le dice, sabes mucho, pero no conoces nada de Dios. It's something like you know a lot, but you don't know anything about God. Se hace ver él bien digno, So he put himself like to see him very worthy, muy entendido de Dios. very understood of God. Habla como un hombre muy recto. He talks like he is a very righteous man. Y básicamente le dice que una persona
tan incoherente como él So he basically said that a person so incoherent like him jamás le llegará algo de ayuda de Dios. will never receive any type of help from God. Mire, este amigo es el más empedernido de todos. So this friend is the most heartless of all of them. Habla bien cruel He talks very cruelly porque tiene una forma legalista, because he has a very a form that is very legalist, sin sentimiento ni piedad without alguna. feelings or piety. A este punto, At this point, es como si los amigos de Job estuvieran perdiendo la paciencia que han tenido con Job. it's like the Job's friends is losing their patience with him. Para ellos, Job es un terco consumado. For them, Job is a stubborn man. Y ahora, este amigo de Job And now this friend of Job le recalca las brillantes posibilidades que le pueden llegar a él he reminds him the brilliant possibilities that can come to him si es que decide arrepentirse de su pecado. if he decides to repent from his sin. Leamos del 13 al 19. So let's read from verses 13 to 19. Le dice, si tú dispusieres tu corazón y extendieres a él tus manos, si alguna iniquidad hubiese en tu mano y la echares de ti, y no consintieres que more en tu casa la injusticia, entonces levantarás tu rostro limpio de mancha y serás fuerte y nada temerás. Y olvidarás tu miseria o te acordarás de ella como de aguas que pasaron. La vida te será más clara que el mediodía. Aunque oscurecieres, será tal como la mañana. Tendrás confianza porque hay esperanza. Mirarás alrededor y dormirás seguro. Te acordarás y no habrá quien te espante. Y muchos te suplicarán tu favor. Mire lo que le dice. So look what he's saying to him. Tienes esperanza si te arrepientes. You have hope if you repent. Y por último le da una gran advertencia. And at the end, he gives him a great warning. Mira el versículo 20. Look, verse 20. Pero los ojos de los malos se consumirán y no tendrán refugio, y su esperanza será dar su último suspiro. Como quien dice, si no te arrepientes, tuki tuki lulu. So in other words, tuki tuki lulu. En todo esto que habla Zafar, In everything that Safar speaks here, miremos que no hay ninguna clase de identificación con el dolor que está viviendo. we can see that there's no identification with the pain that Job is suffering. No hay ninguna clase de empatía con lo que vive Job. There's no empathy with him. No hay ni 5 de disposición de tratar de compartir el dolor. He's not even trying or of a disposition to try to share the pain. No hay ninguna forma de querer aliviar ese tormento mental y espiritual que está viviendo Job. So he's not even trying to alleviate to that the pain that Job is suffering. De todos los amigos, ese es el más duro. So from all of Job's friends, this is the most hard. Pero como vimos desde el principio, los tres están diciendo exactamente lo mismo. But as we saw from the beginning, the three of them are saying the same. ¿Por qué? Why? Por su forma de lógica fría. Because of their cold way of thinking. Una lógica sin vida. A logic without life. Ellos tienen un análisis distante de la verdad de Job. They have a distant analysis from the truth of Job. ¿Por qué? Why? Escuche, porque tienen una forma teológica de ver, Because they have a theological way to see things. pero no tienen la forma vivencial del ser. But they don't have the spiritual being. Y aquí es necesario que veamos And here it's very important to see la diferencia entre tener teología the difference between having theology y tener la experiencia de Dios en un hombre enseñado por el Espíritu. and having the experience of God thought a thought made by the Spirit. A esto último es a los que todos los que se llaman hijos somos llamados a llegar. At this is where all we are called to get. Ahora,
Recordemos que el lenguaje de un hijo de Dios, So let's remember the language of a child of God. ¿dónde nace? Where it borns. Nace del espíritu, It- no de las formas. It borns from the spirit, not from the forms. Recordemos que Jesús le dice en Juan So 4:24, let's remember that in John 4:24, Jesus says, dice, Dios es espíritu God is a spirit, y los que le adoran, and the ones that worship him, la adoración es una contemplación reverente, worship is a reverent contemplation, es un conocimiento de Dios. it's a knowledge of God. ¿Qué está haciendo el Señor? What is God doing? ¿Qué quiere el Señor? What God wants, ¿Qué está haciendo en mí? what He's doing inside of me. Dice, esos deben hacerlo en espíritu y en verdad. So He says, those shall do it in spirit and in truth. Cuando Jesús habla aquí de espíritu, When Jesus speaks about here about the spirit, no habla de una sensación o una emoción. He's not speaking about a sensation or emotion. Para nada. Not at all. Habla de un espíritu vivificado. He speaks about a vivified spirit. Es decir, Is to say, ese que adora a Dios that one that worship God es porque puede ver, is because he can see, puede oír, can hear, puede entender. can understand. Es decir, puede aprender. Is to say, this person can learn. Por eso ese es enseñado por el Espíritu. This is why this one is taught by the Spirit. Eso es lo que revela si se tiene un espíritu vivificado o no. This is what reveals if a person has a vivified spirit or not. ¿Quiere saber si usted vive en un espíritu vivificado o no? Do you want to know if you live in a vivified spirit or not? Sencillo. Simple. ¿Está viendo lo que Dios está haciendo en usted? Are you seeing what God is doing within you? ¿Está escuchando lo que Dios quiere hacer en usted? Are you listening to what God wants to do within you? ¿Está palpando las cosas que Dios está haciendo? Are you experiencing what God wants to do? ¿Aprende lo que Dios quiere de usted? Are you learning what God wants from you? ¿Escucha bien y con atención lo que Dios le está pidiendo? Do you hear carefully what God is asking from you? Es allí donde nace la adoración. It's right there where worship borns. Es allí donde se aprende un lenguaje que no se aprende de ninguna otra forma. It's right there where you learn this language where you cannot learn it from any other way. Mire, la teología de alguien puede ser muy buena, Look, the theology of a person can be very good. tener una teología muy correcta, Having a theology that is very correct. pero no se le olvide que todo eso está en la mente, But do not forget that all of that is in the mind, que está conectada al alma, that is connected with the soul, no al espíritu. not the spirit. Entonces, esa persona que tiene buena teología So this person that has a good theology en su mente in his mind, y solamente se queda allí, it only remains there. cuando enfrenta los problemas de la vida When this person faces the problems of the life, y cuando tiene que lidiar con los dolores que atraviesa, and when this person has to deal with the problems that he and pains of the life, siempre se queda corto always falls short porque no hay vivencia. because there's no experience. Es necesario a esa persona añadir a esa teología It's necessary to this person to add to that theology una dimensión más profunda a dimension that should be deeper, que no tiene que ver solo con el conocimiento. that cannot be only with the knowledge. Esa es la dimensión que vino a manifestarnos Jesús. That's the dimension that Jesus came to manifest us. Es allí donde brota la empatía del corazón de It's Dios. right there where the empathy sprout from the heart of God, Porque es un corazón renovado. because it's a renovated heart. Eso no se logra antes. That you cannot achieve it before. Antes de tener esa revelación, Before having that revelation, solo tendrá lógica humana. you will only have a human logic. Esa lógica pretende
ser espiritual, That logic pretends to be spiritual, pero siempre se queda corto. but always falls short. Jesús manifestó esta verdad. Jesus manifested this truth. Él se identificó muy bien con el dolor. He identified very good with the pain. Jesús abrió la puerta del Espíritu Jesus opened the door of the Spirit para que nosotros pudiéramos recibir la luz que transmite la compasión del Padre. so we could receive the light that transmits the compassion of the Father. Esa luz That light es la que no se manifiesta en los amigos de Job. is the one that is not manifested in the friends of Job. En estos tres amigos no se nota nada la compasión de Dios, In them you cannot find the compassion of God porque ellos tienen una lógica, una teología, un conocimiento, because they have a logic, a knowledge, a theology. pero ese conocimiento nunca se ha vuelto una vivencia en ellos. But that knowledge have never converted in experience in them. No han hecho nada para poner la vivencia de lo que conocen. They haven't done anything to put that in experience of what they know. Y esto ya lo vimos en semanas pasadas. And this we saw it in weeks prior. Estos tres amigos hablan mucho, These three friends, they speak a lot. opinan mucho, They give their opinion a lot. analizan mucho, They analyze a lot. critican They mucho, criticize a lot, pero nunca oran. but they never pray. No tienen vida, They don't have life. no tienen comunión, They don't have communion. solamente tienen conocimiento. They only have knowledge. A esto es lo que se le llama el espíritu de religiosidad. So this is what is called the spirit of religiosity. Y escuche, no una persona religiosa. And listen, not a person that is religious. Una persona religiosa y el espíritu de religiosidad son cosas diferentes. A person that is religious and the spirit of religiosity is two things very different. La Biblia nos llama a tener y practicar una buena religión. The Bible speak and call us to practice a good religion. Una persona religiosa es el buen sentido. Um, Ese es el buen sentido. a person that is religious is the good sense Porque habla de una persona que está volcada toda su intención hacia la verdadera fe. because it talks about a person that is overturned to the living faith, Que ama a Dios y ama al prójimo. that love God and love their neighbors. Es decir, ese vive lo que cree. It's to say that that man lives to what he believes. Pero el espíritu de religiosidad But the spirit of religiosity es diferente. is different Porque es amante de lo externo. because it's a lover of the external. Vive solo por lo que ve. He lives only for what he sees. Vive por las reglas, He lives by the rules, los rituales, the rituals, las tradiciones religiosas. the religious traditions. Vive por el juicio. He lives by the judgments. Y ese con facilidad se puede reconocer. And that one you can easily recognize it Porque de muchas formas manifiesta orgullo. because in many ways manifests pride. No se le puede decir nada. You cannot say anything to this person. Le encanta el legalismo, las normas. This person loves legalism, the norms, the rules. Es una persona que vive en dureza, It's a person that lives in hardness. vive en juicio, He lives in judgment. le encanta He criticar loves to criticize. y tiene un enfoque muy marcado en las obras, And it has a very strong focus in the works. en lugar de tener y vivir una fe sincera. Instead of having a sincere faith. Y con esto trata de imitar el lenguaje del Espíritu. And with this, this person tried to imitate the language of the Spirit. Trata de imitar la obra del Espíritu Santo, It tries to imitate the work of the Holy Spirit, pero no tiene poder. but it doesn't have power. Y es aquí donde están parados los tres amigos de Job. And it's in this area where the three friends of Job are standing De muchas formas. in many ways. Un lugar que solo produce ceguera y muerte espiritual. A place that only produces blindness and spiritual death. Diga a la persona que tiene al lado, Tell the person next to you, ten mucho cuidado con ese lugar. be careful with that place. Hermanos, y ya que esto es muy fácil
y más común de lo que usted se imagina, And because this is very easy and very common of what you can think, le invito a que hagamos una especie de pausa aquí I invite you to put a pause here y veamos cómo cuidarnos efectivamente and let's see how we can protect ourselves effectively de caer en este conflicto espiritual, from falling in this spiritual conflict del espíritu de of religiosidad. the spirit of religiosity. Y para eso quiero que recordemos lo que Jesús le responde And I want us to remind all of us what Jesus responds a un grupo de saduceos to a group of Sadducees. que se acercan a hablar con Jesús That they get close to speak with Jesus para preguntarle acerca de la resurrección. to ask him about the resurrection. Se lo puede leer en Mateo 22, precisamente en el 29. So you can read it in Matthew chapter 22 in verse 29. Ahí en el versículo 29, Él les contesta esto. Right there in verse 29, he answers them this. Ustedes están en error You are in error porque ignoran las escrituras because you ignore the scriptures e ignoran el poder de and Dios. you ignore the power of God. Dos cosas que en nuestra vida siempre deben ir de la mano. The things that in our lives should be hand in hand. Las The escrituras scriptures y el poder de and the Dios. power of God. Diga, las escrituras Say the scriptures y el poder de Dios. and the power of God. Mire, Look. recordemos, estos saduceos, So this Sadducees, ellos eran de la élite sacerdotal. they were from the priestly elite. Eran Thank you. aristócratas. They were como los gatitos. Eran de la alta sociedad. They were from high society. Eran ricos. They were rich, Vivían, aristocrats. vivían Thank siempre de lo externo. They live always from the external. Y por eso vivían de los placeres de la vida. That's why they live from the pleasures of life. Para ser saduceo necesitaba ser rico. To be a Sadducee, you needed to be rich. Por ende eran muy influyentes en el templo y en el Sanedrín. And that's why they were very influential in the temple in the Sanhedrin. Y vienen y hacen un debate con Jesús. And here they come and do a debate with God, with Jesus. Y la pregunta no nace de la resurrección. La pregunta no nace de la resurrección. La pregunta no nace de la resurrección. And the question doesn't born from resurrection. Nace de otro tema. It borns from another topic. Hablan del matrimonio después de la resurrección. They speak about the marriage after resurrection. Imagínense en el tema tan profundo que ellos necesitaban Look, consultar. this deeper topic that they need to resolve. Con sus corazones idólatras y sucios, With their idolatrous and dirty hearts, pensando solo en cosas externas. thinking only in external things. Y Jesús les dice de una, And Jesus says quickly, ustedes no entienden nada, you don't understand anything porque no conocen lo que la Escritura habla de la resurrección. because you don't know what the scripture says about resurrection. Y les dice, y mucho menos conocen el poder de Dios que convence Unless you understand the power of God that convinces y que transforma cualquier circunstancia. and that transform any circumstance. Mira, hermanos, el poder del Espíritu no significan milagros, Look, the power of the Spirit doesn't mean miracles, no significan señales, doesn't mean signs, tampoco significan prodigios. neither on wonders. Y la palabra tampoco significa exposición. And the word also doesn't mean exposition, La palabra tampoco significa doctrina. neither means doctrine. Estas cosas son aspectos de ambas, These are aspects of both, pero no son su significado. but it's not their meaning. Estas dos apuntan a la vida del hombre These two aim to the life of man y a la presencia de Dios en todo momento y en todo lugar. and to the presence of God in
every place and every time. Entonces, cuando un cristiano integra la palabra de Dios, es decir, el conocimiento, So when a Christian integrates the word of God, is to say the knowledge, y la mezcla con el poder de Dios, and mix it with the power of God, que es rendición a ese conocimiento que tiene, which is surrender to that knowledge that he has, que es rendirse a la operación de esa palabra que ha recibido, which it means to surrender to that operation of that word that he has received, lo que la hace viva, what makes it alive. es ahí donde ese cristiano empieza a desarrollar el potencial de la fe diaria. It's right there with that when that Christian start to develop the potential of that daily faith. Allí ya no vive en el concepto de una religión, He no longer live in a concept of a religion, que son normas, which are norms or rules, sino en la compañía de una relación, but instead in the company of a relationship, que es una revelación personal. which is a personal revelation. Mire, sucede que muchos, Look, it happens that many, y creo que usted y yo sabemos de lo que voy a decir aquí, and I believe that you and I know what I'm going to speak right now. muchos pueden detectar un error a millas. Many can detect easily an error from miles apart. Son tan inteligentes en teología que reconocen cuando alguien está errado. They're very intelligent in theology that they can recognize when someone is in mistake. Tienen tanto conocimiento que detectan la herejía They have so much knowledge that they detect heresy o la tibieza espiritual de alguien a millas de or distancia, the lukewarm, spiritual lukewarm from someone from miles apart. pero nunca pueden ver lo que le falta a su propia vida. But they never can see what is lacks in their own life. No se dan cuenta de sus propios errores, They don't realize their own mistakes. pero sabe de palabra But they know about the word, y lo que habla es, uy, bueno, and what this person speaks is very good. pero camina de error en error. But it walks from error to error. Y lo peor es que nadie se lo puede decir. And the worst thing is that no one can tell this person about it. En otras palabras, In other words, son ciegos a su propia condición. they're blind to their own condition. ¿Por qué? Why? Porque falta poder. Because they lack power. Y ese poder solo se conoce con esto. And that power only you are going to be able to know it with your knees. Con las rodillas. On your knees. Diga rodillas. Say knees. En la práctica continua de lo que Dios me está hablando. In the daily practice of what God is speaking to me. Señor, ¿qué quieres enseñar? Lord, what do you want me to show me? Señor, ¿qué estás pidiendo de mí? God, what you're asking from me? Señor, vengo a descansar en ti Lord, I'm coming here to rest in you porque sé que estás haciendo algo. because I know that you are doing something. Hermanos, escrito está, It is written, sin fe. without faith. ¿Qué es fe? What is faith? Obedience. Sin fe es imposible agradar a Dios. Without faith, it's impossible to please God. Hebreos 11:6. Hebrews 11:6. Y esa práctica And that practice, jamás usted ni yo la logramos con esfuerzo humano. we will never achieve it with human efforts. Ese esfuerzo que usted ponga solamente lo va a hacer sentir cada día más frustrado. That effort that you put, the human effort, will make you feel more frustrated. Y empieza usted a sentir su vida cristiana pesada. And you start to feel your Christian life very heavy. Y mientras otros quizás crecen, usted se empieza a sentir desdichado. And while others start to grow and you see them grow, you start to feel unhappy. Y hasta empieza a decir, ¿será que Dios me desechó ya? Ya no quiere nada conmigo. And you start to asking yourself, maybe God rejected me and He doesn't no longer want something from me. Ya Dios ya no tiene nada conmigo. God doesn't have anything with me anymore. Es que Dios se airó conmigo y ya no quiere nada conmigo. His wrath came. ¿Por qué? Why? Porque está cansado de intentar e intentar
e intentar llegar a Dios con su propia fuerza. Because you are tired in trying to get to God with your own efforts. Por eso esa práctica solo nace de la relación con la obra del Espíritu Santo. That's why that practice born from the relationship of the work of the Holy Spirit, Donde el corazón se compromete a buscar sus respuestas en Dios. where the heart compromise in seeking its answers from God. Se enfoca en Dios. It's focused on God, Justo lo que hacía Job. just like Job was doing. Job no culpaba a nadie. Job was not blaming anyone. Él estaba frustrado porque se analizaba frente a Dios y no lograba entender. He was frustrated in front of God because he was not able to understand. Job se medía con lo que conocía de Dios. He was measuring himself with what he knew about God. Mire, en el libro de Daniel Look, in the book of Daniel, se nos presenta esta fórmula tan sencilla. it is presented to us this simple formula. Hermano, salgamos hoy con esta pequeña y poderosa fórmula. So let's get out from this place with this small and powerful formula. Daniel 10:12. Daniel 10:12. Recordemos lo que le dice. Let's remember what he says. Dice, Daniel, no temas. He says to Daniel, Daniel, do not fear. Le dice el ángel que había sido enviado con la respuesta que él necesitaba. So here is speaking the angel that was sent to Daniel with the answer that he needed Le to dice- understand. Daniel, no temas, He says to Daniel, Daniel, do not fear, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón because from the first day that you set your heart a entender y a humillarte to understand and humiliate yourself en la presencia del in the Señor, presence of the Lord, fueron oídas tus palabras. your words were heard, Y por causa de tus palabras es que yo he venido. and because of your words, I have come. Y le digo, And I tell you, habían pasado varios días. Habían pasado varios días. many days passed, Y Daniel seguía dispuesto, buscando la respuesta de Dios and Daniel was decided to seek the answer from God a lo que no entendía. of what he didn't understand. Mira, Daniel estaba entendido en cuanto a lo que Dios hablaba. Look, Daniel understood what God was speaking to him. Él no se estaba imaginando nada. He was not imagining things. Él había leído y meditaba en la profecía que el Señor había dado. And he read and meditated constantly about the prophecy that God gave him. Todo esto pasa porque Daniel está metido en los asuntos de Dios All of this happens because Daniel is within the affairs of God, y está meditando en la palabra de Dios. and he's meditating in the word of God. Este es el mismo equivalente a lo que Dios nos habla. This is the same equivalent of what God is speaking to us. Metido allí en lo que Dios me ha estado hablando. Placing himself there in what God is speaking to me. ¿Qué te ha estado hablando Dios en todo este tiempo? What God has speaking to you in all this time. ¿Estamos metidos así como Are Daniel? we introduced just like Daniel? Pero Daniel no se quedó solamente allí, But Daniel didn't stay there, apreciando la belleza de la promesa y el poder de Dios. just appreciating the beauty of the promise of God. Dice que él se dispuso a entender. It says that he set his heart to understand. ¿Cómo se dispuso? How he set himself, how he decided. ¿Echando mente? Just thinking about it, ¿Sacando conjeturas? taking out conjectures? No, No. dispuso a entender el asunto en oración. He was decided to understand that affair in prayer. Dispuso su corazón He set his heart en oración. in prayer. Diga, dispuso su corazón Say, he set your heart en oración. in prayer. Y dice la escritura, usted se puede leer ahí la historia de Daniel, And it says the scriptures, you can read the story of Daniel, que su disposición era a ese nivel. that his decision was at this level. Se dispuso o entendía y dispuso no comer. So he decided not to eat. Es decir, ayunó todo ese día. He fasted that day.
Estaba enfocado a encontrar lo que necesitaba de Dios, He was focused to understand what he needed from God. pero también se dispuso a humillarse. But he also decided to humiliate himself. Y eso habla de despojarse de sí mismo And this speak about strip off of himself para someter su todo a Dios. to submit his everything to God. Eso es lo que se dice rendir nuestros derechos a Dios. Is to say to surrender our rights to God. Mire, es allí y no en otro lugar It's right there and not in other place donde el poder del Espíritu se manifiesta en nuestros where the corazones. power of the Spirit manifests in our hearts. Porque allí ya no se trata de usted ni de mí. Because right there is not about us, about you or I. Se trata de Él, It's about him, de lo que Él piensa, of what he thinks, de cómo Él ve los of asuntos, how he see the affairs, de cómo Él ve tu vida, on how he see your life, de cómo Él quiere perfeccionarte. on how he wants to perfectionate Y you. entre más usted es perfeccionado en esa gracia, And the more you get perfectionated in that grace, recuerde esto, remember this. cuando los caminos del hombre son agradables al Señor, When the path of the man are pleasing to God, aún a sus enemigos hace estar en paz con Él. even to his enemies, make them to be in peace with him. Por eso el enfoque del Señor es perfeccionar nuestro corazón. That's why the focus of the Lord is to perfectionate our hearts. Cuando buscamos a Dios por lo que Él habla, When we seek the Lord according to what he speaks, no se trata de tu plan, it's not about your plan, se trata de su plan. it's about his plan. No se trata de tu fuerza, It's not about your strength, se trata de su it's fuerza. about his strength. Es allí donde la obra del Espíritu Santo te comienza a encaminar It's right there where the work of the Holy Spirit start to route you en el camino que necesitas caminar. in the path that you need to walk. Y no te pasas dando vueltas esperando tener sentires y visiones. And you're not there just wasting your time going in circles, just waiting for having signs or visions, Buscando sentir algo. trying to feel something. Se da cuenta que allí no está el poder del Espíritu. And then you realize that right there, there's no the power of the Spirit. ¿Es malo sentir algo? Is bad to feel something? No. No. Usted puede sentir quebranto, puede sentir la presencia del You Señor, can feel brokenness, you can feel the presence of the Lord. pero si no se rinde al propósito de Dios, seguirá 20 años en el mismo lugar. But if you don't surrender yourself in the presence of the Lord, you will be there for 20 years in the same place, Pidiendo cosas nuevas, asking for new things, pidiendo emociones, asking for emotions, pidiendo cosas de lo externo asking for external things, y olvidándose de lo interno que busca el Señor. and forgetting about the internal which is what the Lord seeks. Pero cuando nos dejamos encaminar por la obra del Espíritu Santo, But when we allow ourselves to be routed by the work of the Holy Spirit, Él nos comienza a hacer entender y comprender cómo hacer lo que necesitamos hacer. He makes us to understand and comprehend what we need to do. Y empieza todo a tomar forma. And everything starts to take form. Antes no. Before, no. Antes solo veía problemas y circunstancias adversas. Before, we were seeing problems and circumstances. Antes solamente veía limitantes. Before, we were able to see just limitations. No puedo hacer esto. I cannot do this. Yo no soy capaz de hacer esto. Yo no soy capaz de hacer esto. I'm not able to do this. Yo intento hacer esto, pero no puedo. I try to do this, but I can't. Dios me ha dicho esto, pero no, yo no lo puedo hacer. God said this to me, but I cannot do it. Por eso, porque estás contando con tu fuerza. That's why, because you are counting with your own strength. Necesitas contar con la fuerza del Espíritu. You need to count with the strength of the Spirit. Y eso no se logra en el momento que tienes que hacer algo. And that is not you don't achieve it at the moment that you need to do something. Eso es una preparación que Dios tiene contigo diariamente. That's a preparation that God has with you daily. Y entonces por el poder del Espíritu te das cuenta que antes intentabas, So by the power of the Spirit, you realize that before you tried, pero sin entender nada. but without understanding anything. Y era bien difícil. And it was very hard. Pero a través de la obra del Espíritu Santo But through the work of the Holy Spirit, se comienza a revelar cosas dentro de ti mismo. things start to revealing inside of you.
empiezan a ser claras cosas de tu corazón que antes no veías. You start seeing clearly things of your heart that before you weren't able to see. No las podías ver. You couldn't see them. Y te empieza a hacer comprender el lugar donde estás. And it starts to make you comprehend the place that you are. Y empieza un deseo de salir de ese lugar e irte al lugar que Dios And tiene. it start a desire from getting out from that place and get to the place that God wants you. Empieza un desespero. No puedo seguir así. So you are very eager to go to the place that God wants you because you don't want to be in the place that you are right now. Y entonces el Señor te empieza a decir, suelta y avanza. And God starts to saying, let it go and advance. Y empiezas a ver cómo todo empieza a tomar forma. And you start to see how everything starts to take in Y form. tú ya no eres igual. And you are no longer the same. Y no quieres volver a ser And you igual. don't want to be the same. Huye el espíritu de religiosidad, The spirit of religion flees, que es el que neutraliza la fe. which is the one that neutralizes the faith. Y llega el espíritu del Señor, And the spirit of the Lord arrives, que es el único que puede activar la fe. which is the only one that can activate the faith. Es allí donde todos nosotros estamos llamados a estar. It's right there when all of us are calling to be.